Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. Luego de poder alabar el nombre del Señor, de poder honrarle, qué bueno es poder también calmar nuestros espíritus, ¿cierto? Y ahora disponernos a escuchar su palabra, que nos hace tanto, tanto, tanto bien. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook. Damos gracias a Dios por poder tenerlos. Les saludamos en esta tarde. Muy bien. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, desde el versículo, primero tienen que encontrar 2 de Samuel, ¿verdad? Amén. Empezamos por ahí, primero 2 de Samuel, antes de segunda está primera, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Quiero ver los dedos levantados de las 300 personas que hay aquí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa con la fe, hermanos? Muy bien. Amén. Muy bien. Versículo 20. Vamos a leer. Quiero contarles hoy la historia y quiero ver la vida de un hombre. Con este mensaje, el objetivo de esta palabra, de esta reflexión, es que puedan aprender a caminar, que puedan aprender a avanzar y que puedan aprender a no detenerse ante el peligro de la vida diaria. ¿Bien? Porque nadie puede decir de que no estamos en peligro. Estamos continuamente en peligro. Si no es una cosa, es otra. Permanentemente nos están atacando de todos lados. ¿Bien? Algunos son enemigos visibles, otros son invisibles. Otras son circunstancias que tenemos que pasar y que tenemos que enfrentar y que algunas veces nos atemorizamos ante ellas y literalmente nos dejamos aplastar por esas circunstancias, por esas personas, por los entes, porque hay que reconocer de que tenemos lamentablemente una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cuando empezamos a ver que nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, empezamos a tener situaciones una tras de otra, detrás de ese uno tras de otro hay algún espíritu. Hay un espíritu que quiere avasallarnos, hay un espíritu que quiere atormentarnos, quiere quitarnos la paz. Y quiere venir hacia nosotros a decirnos, ténganme miedo. Un poco como lo que nos están echando miedo ahora en la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo anda con miedo, las cifras que muestran por la televisión. La verdad, amados míos, es que son todas mentiras, no son verdades. No son verdades, porque media mentira es una mentira completa. O media verdad es una mentira completa.
¿Está bien? Y quiero avanzar sobre esto, quiero que en esta tarde veamos la vida de un hombre. Dice versículo 20 del capítulo 23 de 2 de Samuel. Después, Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Versículo 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. El libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículo 8 y 9, dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. David, el rey David, ¿cuántos conocieron al rey David? Qué mentiroso, no lo conocieron. ¿Cuántos saben del rey David? Bien, ahí está. ¿Cuántos saben? Dije, ¿tan viejos están? ¿Cuántos conocemos al rey David? Muchos. Y David que tenemos aquí, un David también que lo conocemos. Muy bien. Este hombre este rey, tenía unos hombres especiales que en el capítulo 23, desde el versículo 8, ustedes después pueden leer, y se van a dar cuenta que dice los valientes de David. Estos hombres eran hombres especiales que tenía David alrededor de él. Hombres que no eran hombres que tenían miedo. Tal vez tenían temor, pero no tenían miedo. Y el temor hacía que ellos sobrevivieran y ellos fueran hombres aguerridos. Hombres que hicieron grandes proezas. Si uno se para a leer todo lo que ellos hicieron, se encuentra con hombres que realmente David podía decir: yo me siento tranquilo, me siento seguro con estos hombres a mi alrededor. Hombres que no flaquean, hombres que si tienen que tomar las armas las van a tomar, si tienen que defenderme me van a defender. Y de hecho, cuando nosotros vemos la vida de él, en algún momento hasta algunos de ellos, y voy a hablar de este hombre, en un momento dado estaban en plena guerra, que no eran guerras como las que hoy podemos tener, ¿no? A la distancia, ¿sí? Cientos de kilómetros, un misil, listo, ni vimos a quién mataron. Pero estos hombres eran cuerpo a cuerpo. Había que sudar, había que transpirar y había que pelear. Así que imagínense ustedes de que no eran hombres tampoco muy debiluchos, sino por el contrario, hombres bastante fuertes porque tenían que tomar la espada. Algunos de ellos dicen que algunas de las tribus que rodeaban al rey David, dice que eran hombres que sabían tirar la piedra tanto con la mano derecha como la mano izquierda, exactamente igual. ¿Usted ha probado tirar una piedra con la mano izquierda? Ni con la derecha. ¿Está bien? Bueno, estos hombres tenían esa capacidad. Otros dicen de que ellos, montados sobre los caballos, ellos eran capaces de tirar la flecha y es más, se paraban arriba de los caballos para poder disparar las flechas. O sea, eran hombres sumamente entrenados y en un momento dado estaban en plena guerra y de pronto se les sale una exclamación al rey David y dice: oh, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Jerusalén? Alguna vez hablé de esto a algún congreso de jóvenes y me acuerdo que impactó tanto porque una cosa es que estemos nosotros, ¿cierto? Acá, yo digo muy despacio, quisiera tomar un vaso de agua que tengo adentro en mi casa. Y más que seguro que ustedes me van a escuchar, hasta el último me escucha, digo, me escucha. ¿Por qué? Porque no hay ruido, no hay sonido. Estábamos en plena guerra.
estaba el sonido de las armas, las lanzas, los gritos, las espadas que chocaban, las corazas que chocaban unas con otras. Era un ruido infernal. Y de pronto David hace esta exclamación como susurrando. Y dice la Biblia que 3 de estos hombres lo escucharon. Fíjense en ustedes la importancia de que estos hombres estaban tan atentos de su rey, tan cerca de su rey, que fueron capaces de escuchar en medio de todo ese ruido el deseo del corazón del rey. Y la Biblia dice y cuenta, dice que ellos salieron y dijeron, vamos. Y avanzaron por campo enemigo, cruzaron campo enemigo, fueron hasta allá, sacaron agua del pozo y se la trajeron a David de vuelta. David, dice la Biblia, que no fue capaz de tomarla porque dijo, yo no puedo tomar la vida de estos hombres, sino que la voy a derramar delante de la presencia de Dios como una ofrenda. Y él derrama como una ofrenda el agua que habían traído estos 3 hombres. Bueno, de estos 3 hombres, Benaya era uno de ellos, el que acabamos de leer. Ahora, Benaya no era un hombre común y corriente como todos los demás. Podríamos decir nosotros en la jerga de computación, podríamos decir nosotros que tenía su disco duro formateado de otra manera. No estaba formateado como el común denominador del resto de los hombres. Era un hombre totalmente distinto y pensaba totalmente distinto. No era normal como nosotros, Benaya, porque la gente normal, cuando ve el peligro lo que hace es alejarse, ¿cierto? La gente normal como nosotros cuando ve un peligro no se enfrenta al peligro, sino por el contrario se aleja. Y más si nosotros vemos un león, se nos para un león, ¿sí? Y ninguno de nosotros se va a quedar ahí para experimentar a ver si el león es buenito. ¿Está bien? Hay otros que enfrentan, sí, algunos golpes en la vida. ¿Está bien? Pero vienen de sorpresa. Pero normalmente la tendencia de nosotros, el común denominador es huir de los problemas, es huir de las dificultades, es huir del peligro. Y es normal también de que de pronto si hay un hombre que viene a atacarte y es un hombre de gran estatura y con una lanza, seguro también que vamos a huir. Porque la gente normal huye también cuando ve 2 fieras que, como los de Moab, que dice la palabra, y que tenían, dicen los estudiosos, yo me puse a estudiar, cuando dice este tema, y mató a 2 leones de Moab, no eran 2 leones, eran 2 hombres. Y los estudiosos dicen de que estos hombres tenían una apariencia de leones y eran híbridos. O sea, ahí estamos hablando de demonios, de espíritus de demonios. Sin embargo, este hombre, cuando la gente normal huye, este hombre, dice la palabra de Dios, que no pensaba de la misma manera. Él no se comportaba de la misma manera que todo el mundo, porque él sabía algo que por ahí nosotros nos olvidamos. Y es que nunca en la vida va a haber victoria si no hay riesgos. Nunca nadie puede decir yo obtuve victoria sin haber corrido riesgo de algo. Por eso cuando nosotros empezamos por ahí algún negocio, siempre tenemos que considerar de que va a haber riesgos. Siempre tenemos que considerar de que vamos a tener que luchar contra algunas cosas para poder lograr en definitiva victoria, porque sin riesgo no hay absolutamente ninguna victoria. Y Benaya se comportaba de esta manera porque él sabía de que los riesgos le iban a dar al final de todo, le iban a dar la victoria. Y que él tenía que correr ese riesgo.
Porque sin enfrentar las situaciones jamás va a haber victoria. Si hay una situación que me aqueja, si hay un problema que me aqueja, que le está pasando a ustedes o me pasa a mí, si yo no las enfrento, nunca puedo tener victoria. Voy a ser avasallado por esa situación. ¿Por qué es esto? Porque los cobardes nunca hicieron historia. No se escribe la historia con los cobardes. La historia se escribió con gente valiente. Y Benadia hacía todas las cosas al revés de lo que las personas harían normalmente. Por eso es que él mató a estos dos hombres de Moab, ¿sí? Que eran como leones, eran más fuertes que él. Pero dice la Biblia de que él los mató, los enfrentó y los mató. Por eso es que en un momento dado, Benadia dice que estaba siguiendo un león y este león vino hacia él, él lo persiguió, el león cayó en un foso y Benadia, en vez de quedarse, decía, ¡wow! Cayó en un pozo, listo, ya está. Desde acá arriba voy a tirarle unos lanzazos, voy a ver, lo voy a agarrar a piedrazos, de última en los casos, pero está allá abajo y lo voy a matar. La Biblia dice que él tomó impulso con su espada y se lanzó adentro del pozo. Nadie con sentido común haría de lanzarse a un pozo donde hay un león. Sin embargo, este hombre se lanzó al pozo y luego salió todo ensangrentado, pero salió con la victoria en sus manos, porque mató al león. Cuando nosotros pensamos en este tipo de hombre, y yo pensaba en este hombre y me asombraba y sacaba el sombrero delante de él, y digo, wow, qué tremendo hombre, qué coraje que tenía. Por eso que era uno de los tres. Por eso era uno de los tres que se había animado a cruzar todo el campamento filisteo para ir a buscarle agua al rey y traerle agua al rey. ¿Sí? Pero ¿saben qué más me hacía pensar? En alguien que admiro muchísimo y que respeto mucho y que realmente me asombra su valentía. Y me hacía pensar en nuestro Salvador. Me hacía pensar en el Señor Jesús. Y yo soy uno de los defensores acérrimos de la hombría de Cristo, de la hombría de Jesús. Yo defiendo la hombría del Señor Jesús. Mientras todos ven al Señor Jesucristo colgado de un madero, un flacucho ahí colgado, todo demacrado, roto, yo veo un hombre fuerte. Yo veo un hombre que se hizo. Y sé que antes de que su padre le entregara la gran responsabilidad de crear su reino, lo preparó primero como hombre durante 30 años, para luego, en solo 3 años, desarrollar el mayor reino que ha existido y existirá sobre la tierra, el reino de los cielos. Pero primero tuvo que formarlo como hombre. Primero tuvo que enseñarle lo que era responsabilidad. Primero tuvo que enseñarle lo que era honrar a sus padres. Primero tuvo que enseñarle respetar a sus padres, obedecer a sus padres. Primero tuvo que enseñarle que tenía que educarse, que tenía que estudiar, que tenía que prepararse. Primero tuvo que enseñarle a ganarse al lado de su papá después para poder empezar a aprender el oficio que su padre tenía. Primero tuvo que aprender todo eso porque después su padre muere y tuvo que aprender a sostener una familia, a sostener a su madre y a sostener a sus hermanos. Y tuvo que aprender a hacer negocios, a comprar y vender madera. Y tuvo que aprender a poder hacer diseños de muebles para poder vendérselo a quienes eran sus clientes. Y tuvo que aprender a manejar el dinero, la finanza de su casa y saber que no podía gastar más de lo que ingresaba. Tuvo que aprender a respetar a las mujeres, a pesar de que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no fue con pecado, no tuvo pecado.
y tuvo que aprender a respetar a las autoridades y tuvo que aprender a pagar sus impuestos como correspondía, como un ciudadano común y corriente. Y tuvo que aprender a conocer a Dios, que era su Padre. Se requiere valentía para eso. Porque una cosa es que nosotros aprendamos que hemos nacido en esta tierra y que somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero otra cosa es ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del universo, bajar a la tierra para aprender obediencia. Hay que ser valiente para hacerlo. Soy un defensor de la hombría del Señor Jesucristo. Y esa hombría que tuvo que soportar después durante casi 24 horas de golpes y azotes. Y se las bancó. Se las bancó. Y que cuando murió en la cruz del Calvario, cuando fue colgado en la cruz del Calvario, era una persona, un cuerpo totalmente destruido, a tal punto que después cuando las mujeres lo ven resucitar de entre los muertos en la tumba el día domingo, no lo reconocieron porque no era el que había sido enterrado, el que había sido sepultado, porque aún su barba había sido arrancada a tirones y había sido tremendamente lastimado. Ese es su nombre. Pero es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey. Es el que me da coraje y el que tiene que darnos el coraje de vivir una vida acorde a un valiente de este reino. Dice el libro de Lucas 9:51, cuando ya iba acercándose el tiempo de su Pascua, su muerte, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Si a mí me dicen, Isaac, avanzá sobre cierto lugar porque allí vas a morir, y voy a tratar de buscarle toda la vuelta como para quedarme un poco más con mi familia, ¿no? Pero la Biblia dice que él tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén sabiendo que iba a morir. En otras versiones dice, y afirmó su rostro. Cuando habla de afirmar su rostro, dice, no tenía duda de lo que él iba a hacer y no tenía duda de lo que iba a pasar también. Pero a pesar de que sabía que iba a pasar todo lo que pasó, él fue suficientemente hombre como para enfrentarlo. Qué distinta es a las situaciones de nosotros muchas veces, ¿no? Cuando realmente tenemos que enfrentar las cosas y nos echamos para atrás en vez de enfrentarlas. Y tenemos miedo y temores porque vamos a enfrentar ciertas cosas. Hay una versión que dice, afirmó su rostro como una piedra y se dirigió a Jerusalén. Dijo, yo voy a sufrir, pero tengo que hacerlo, porque en el año 2022, un domingo, en España y Villegas van a haber gente, hijos míos, que van a estar adorándome y engrandeciendo mi nombre. Porque en la mente, en el corazón del Señor Jesús estaba el nombre de cada uno de ustedes y mi nombre. Y Él no podía jugársela. Él no podía dejar de ser el hombre que necesitaba ser en ese momento para poder enfrentar la muerte. Jesús, Jerusalén era el camino hacia la gloria, pero también era la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero contemporizar este mensaje y esta reflexión. Quiero traerlo a este tiempo. Quiero decir lo siguiente, amados y nuestros amigos que nos puedan estar escuchando. Dios nos ha hecho vivir a muchos de nosotros como una generación de 2 milenios, una generación que ha vivido en 2 siglos, siglo XX, siglo XXI. Ahora,
¿para qué Dios nos ha permitido a nosotros vivir en el siglo pasado? ¿Y para qué Dios nos dio vida en este siglo XXI? Y cuando yo me pongo a pensar en esto, digo, no es para que andemos predicando con máscaras. Dios no nos ha permitido ser parte del siglo pasado y ser parte de este siglo para poder contar con nosotros y que nosotros seamos cobardes de andar con máscara predicando un evangelio. Dios nos ha elegido nosotros y es para creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para aprender a creer de que nosotros no somos y no estamos solos, que estamos acompañados por alguien que fue capaz de dar la vida y fue suficientemente hombre de poder entregarla por nosotros. Y Él está con nosotros. Los otros días le decía a José, en un momento dado, le digo, José, anda tranquilo porque no estás solo, porque hay oraciones que te respaldan. Como hay oraciones por cada uno de ustedes, hay respaldo por cada uno de ustedes. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál era la fuerza? ¿Qué le impulsaba a Benadia a hacer lo que hizo? ¿Qué era lo que le impulsaba a hacer él ser un hombre tan valiente que el tipo que fue con una lanza y él lo enfrentó con un palo? ¿Cuál era el motivo por el cual este hombre fue a enfrentar con un palo a un tipo que era grande, que era de gran estatura y con una lanza? ¿Cuál era el motivo? El motivo era su rey. El motivo era su rey. Porque si él fue capaz de ir a buscarle agua al rey, también era capaz de morir por el rey. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, el cristiano debe decidir vivir por el llamado que tiene. El cristiano debe decidir vivir por el llamado que tiene. Porque todos los cristianos tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que tomar la decisión de vivir ese llamado. Tenemos que aprender a dar honor al llamado eterno que tenemos cada uno de nosotros. Pero eso significa que vamos a tener que enfrentar problemas. Eso significa que vamos a tener que enfrentar leones. Vamos a tener que enfrentar hombres grandes. Vamos a tener que lanzarlos tal vez a un pozo donde no hay salida y solamente vas a estar vos y el problema. Pero tenemos que tomar esa decisión definitiva de poder hacer el trabajo que tenemos que hacer. Porque, amados, cuando Dios nos llama, también nos sostiene. Cuando Dios nos llama, también nos provee. Porque Él trae todas las cosas a su presencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a veces nosotros no creemos que Él nos va a sostener. Entonces no desarrollo mi ministerio. No desarrollo el llamado que Dios me ha dado. No desarrollo ese llamado que es eterno, que llevamos honor al nombre, porque creemos de que Él no nos va a sostener, que no nos va a proveer lo que necesitamos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Somos una generación que tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que cambiar ese enfoque y poner la mirada que hay un peligro por delante, que en este tiempo vamos a tener que jugárnosla, que en este tiempo vamos a tener que plantar parte de lo que va a suceder en un futuro. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una iglesia que esté preparada para desarrollar un último avivamiento sobre la tierra, pero no lo puede hacer con personas cobardes, lo tiene que hacer con personas valientes. Y mientras más valiente encuentre él, mejor va a ser el desarrollo del último avivamiento para salvar a todas las personas que se puedan salvar de ir al infierno. La iglesia cobarde, esa iglesia que se metía dentro de los templos, esa iglesia ya Dios no la quiere.
Dios quiere una iglesia que sea avasalladora, una iglesia que pueda salir de las cuatro paredes, pero afuera está mostrando a quién está sirviendo. Como Benaia. Es por mi rey. Es por mi rey que yo me lanzo hacia el llamado que Dios tiene para mi vida. Si nuestra mirada, amados, está puesta en Cristo, aunque tengamos debilidades y tomamos la decisión de reconocerlas, Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tenemos que trabajar en ver cuál es nuestro llamado. ¿Para qué somos y para qué Dios nos ha llamado? Ahora, cuando Dios nos llama a través de Cristo, nos llama para que seamos personas valientes. Dios nos llama a nosotros porque cree que somos valientes también. Y que en algún momento vamos a tener que probar esa valentía. Y aunque todo se caiga a nuestro alrededor, nosotros tenemos que permanecer firmes en ese llamado que Dios nos ha hecho. Porque si somos de los que volvemos atrás, no servimos. En un momento dado, Gedeón dice, tengo que ir a pelear contra el ejército de los filisteos. 10.000 hombres. 10.000 hombres empezaron a viajar con él. Y en un momento dado Dios le dice que todos los que tengan miedo se vuelvan. Y se volvieron más de 4.000 y pico de soldados, se volvieron a sus casas. Que todo el que se haya casado, que vuelva. Se volvieron otros tantos. Se quedó con 300. Porque ¿saben una cosa, mis amados? No importa si la iglesia es grande o pequeña, a Dios no le interesa las cantidades, lo que le interesa es la valentía y el coraje que puedan tener sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hablar de Jesucristo necesitamos tener coraje para decirle al mundo, ¿sabes? La salida es Cristo Jesús. La salida es Cristo Jesús. Che, estás pasando por un problema familiar, la salida es Cristo Jesús. Estás teniendo problemas dentro de tu casa. Haya lo que haya, Jesucristo es la solución y la salida al problema. Y Dios necesita este tipo de gente. Gente que pueda cambiar, que pueda salir de las debilidades y puedan empezar a manifestar el poder y la presencia de Dios en todo lo que hacen. Que definitivamente sea notorio que son personas que realmente adoran, aman y sirven a un rey. Mi hermano no lo puede hacer de otra manera que no sea con gente como Benaia. No lo puede hacer y de hecho no lo va a hacer con gente que no sea como Benaia. Que su principal objetivo sea agradar a su rey. Y seguramente en el corazón de Benaia decía, yo no importa que muera, pero voy a morir por mi rey. No me interesa a mí qué es lo que me vaya a pasar en el camino para ir a buscarle agua. No me interesa si a mí me matan o vuelvo hecho pedazo, pero yo quiero agradar a mi rey, quiero traerle el agua a mi rey. No me interesa si este hombre me va a hacer pedazo o el león va a ser... Pero necesitamos matar a este león. Necesitamos matar a estos dos gigantes. Necesitamos matar a quien nos está acosando. Y para hacer eso tenemos que ser valientes. Porque el diablo, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos va a echar miedo. Lo último que hace Satanás con la persona es atemorizarlo. Por eso es que cuando sos avasallado en tu casa con situaciones y problemas, nosotros tenemos que pararnos. Es decir, momento, aquí hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que establece su reino. Y la palabra de Dios, y yo sé que Él es mayor que el que me está acosando y el que me está atacando. Y en su nombre yo avanzo. Por eso no se rompen las cosas,
Por eso a veces permanecen en nuestros hogares y en nuestra vida. ¿Por qué permanecen estos seres? Porque no nos paramos firmes. Decimos, yo lo voy a pelear. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dijo David? El otro grandote le dice, vienes a mí como si yo fuera un perro. Con una onda y con piedras. Esta tarde te voy a cortar la cabeza. Y le dijo, yo no vengo solo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo en esta tarde te voy a cortar la cabeza. Y en esta tarde sabrá todo Israel y todos los filisteos que hay un Dios. Cuando nosotros nos paramos así, cuando nosotros no le tenemos miedo a las situaciones, ni miedo al demonio que pueda venir a atacarnos, es cuando empezamos a lograr las victorias y empezamos a salir adelante. Y este hombre, Benaya, nos enseña a nosotros de que no hay victoria si nosotros no corremos riesgos. La única manera de poder hacerlo es que nosotros tomemos esa actitud. Por eso el apóstol Pablo y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La centralidad de esta idea de Pablo para una vida espiritual que nos lleve a la victoria es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es no declarar lo que ya nosotros sabemos que ha sido declarado. Cuando empezamos a declarar la palabra, empezamos nosotros a transformar todo nuestro alrededor. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, para poder soltar la palabra. Me han enviado un informe de una filósofa y ingeniera en lingüística. Y me gustaría compartirlos con ustedes, pero todo esto que está pasando en el mundo, todo esto del COVID, todo esto del temor, todo esto que se está proyectando con la Agenda 2030, se ha estado haciendo con la ingeniería lingüística. ¿Qué significa? Se ha estado usando la palabra para transformar todo el mundo. Ahora, si son capaces estos personajes de estudiar el cerebro del ser humano para meterle palabras y miedos, todas estas estadísticas que están soltando, que son mentiras, y están entrando en el cerebro de las personas y están ejerciendo algo, una presión y un miedo sobre la ciudadanía, ¿cuánto más puede hacer la declaración de la palabra viva? ¿Cuánto más puede hacer la declaración de esta palabra ante las circunstancias que nosotros podamos enfrentar en la vida? Por eso dije al principio que simple resultaría nuestra espiritualidad cuando nosotros digamos, ya no vivo yo. ¡Wow! Ya no vivo yo. Y si Cristo vive conmigo, si Cristo vive en mí, entonces no hay nadie que me pueda detener y nadie me puede vencer. Porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario absolutamente todas las cosas. Todo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso, como decimos, tenemos que entrar por la puerta de las ovejas, para ir a la cruz del Calvario y saber que allí tenemos nosotros la victoria. Hermanos amados, termino diciendo lo siguiente, nada más que esto. Aprenda a caminar. No se detenga. Camine. Avance. Porque a veces podemos nosotros caminar, pero caminar para atrás. Tenemos que caminar para avanzar.
Usted no puede ser, ni yo podemos ser los mismos mañana que lo que hoy somos. Mañana tenemos que ser mejores. Mañana tenemos que declarar mucho más palabra de Dios que está para defender qué cosa. Para defender mi matrimonio, para defender mis hijos, para defender mi economía, para defender mi salud, para defender la iglesia. Tenemos que soltar palabras. Pero no tenemos que detenernos ante el peligro, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si yo declaro, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estoy declarando la centralidad del Evangelio. Cristo Jesús vive en mi vida. Y cuando Cristo Jesús vive en mi vida, dice que los espíritus no solamente creen, sino además empiezan a temblar. Porque lo que va caminando y a quien yo estoy enfrentando, sea mujer o sea hombre, es alguien que Cristo vive en él. Y cuando el diablo ve que hay alguien que Cristo está viviendo en su vida, él sabe que está derrotado y no puede hacer absolutamente nada. Entonces caminen, avancen, no se detengan, enfrenten, no se detengan ante el peligro. Los peligros van a venir, son parte de la historia, son parte de la vida diaria, pero no hay victoria si no vencemos los peligros. Amén, amén. Pónganse en pie, vamos a clamar al Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Y si el Espíritu de Dios está aquí, entonces tenemos todas las posibilidades en esta noche de poder vencer con la palabra todo lo que a usted le está quejando y todo lo que le está preocupando me está preocupando. Porque no somos de los que volvemos atrás, sino somos de los que avanzamos. Clame al Señor. Tómese este tiempo para poder decir en el nombre de Jesús, yo me voy en contra de esto. Y declare la palabra de Dios sobre su vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos y alabamos tu nombre. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres santo, eres grande. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Porque en el nombre de Jesús estamos venciendo toda fuerza de oposición. En el nombre de Jesús estamos declarando como iglesia, como hijos tuyos, estamos declarando que se rompe, Señor, que destruimos, que matamos todos esos leones que se han levantado para gritarnos, esos hombres fuertes que se han levantado para gritarnos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos de que están vencidos. Oh Dios, gracias Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que nos permites vivir. Te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Bendice a los que están aquí, Señor. Dale fuerza, dale coraje, valentía para enfrentar, Señor, los avatares de la vida, para que aprendan a declarar la palabra que los hace más que vencedores en Cristo Jesús. Pero también a quienes nos escuchan, para que puedan, Señor, ellos también tomar la palabra y declarar lo que en definitiva tú quieres que declaren, para que sean victoriosos en todo lo que hacen. Señor, te bendecimos y te honramos. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias. Eres bendito, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, gracias.
Gracias por traer la revelación a tu palabra en esta noche. Gracias porque esta semana veremos tu gloria, Señor. Esta semana veremos cómo se mueren, Señor, todos esos que quieren atacarnos. Esta semana se abrirá, Señor, los cielos en favor de nuestras vidas. Gracias, amado, gracias. Oh, te honramos, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Gracias, amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás mostrando, Señor. Gracias, amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga. Tomen sus asientos. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Señor.